Buen día con todos, mi nombre es Hugo Toala, soy magíster en Administración de Empresas. Hoy tengo el gusto de poder presentar a ustedes un trabajo investigativo que he desarrollado acerca de la inclusión laboral de personas que presentan una condición de espectro de autista en Ecuador. ¿Cuál es el objetivo principal de este trabajo? Poder discernir cuál es la situación real que se está viviendo en el país. ¿Hay oportunidades? ¿Cuál es la perspectiva de las compañías? ¿Cuáles son esas primeras limitaciones que se ve al momento de querer enrolar a una persona con este tipo de condición? Para esto, creo y considero importante que nosotros partamos del hecho de definir tal vez a primera línea a qué nos referimos con esta condición de espectro de autismo. Para poderlo hacer, solo podemos mencionar que es la alteración del neurodesarrollo de la persona como tal. ¿Cuándo vamos a poder visualizar este tipo de condición? Desde la infancia y lo va a acompañar en el transcurso de toda su vida. ¿Cuáles van a ser esas primeras evidencias? Van a ser este tema de limitaciones en la forma de poderse comunicar, en la interacción con otras personas, en el tema de poder percibir cuáles son los eventos que están ocurriendo a su alrededor como tal. Obviamente, esta situación que va a generar situaciones de estrés para la persona que padece este tipo de condición. Pero aquí hay que puntualizar mucho un tema. No podemos encasillar a todas las personas que presentan este tipo de condición bajo las mismas características, ni las mismas capacidades, ni las mismas oportunidades de desarrollo. Cada persona va a ser un individuo totalmente diferente y único, que va a estar afectado ¿por qué? Por los factores biológicos, genéticos y sociales a los que se ve relacionado en el transcurso de su vida. Entendiendo esto, nosotros hemos querido desarrollar este trabajo partiendo de dos eventos. Uno, entendiendo, analizando un poco que esos trabajos investigativos que se han desarrollado en toda la región de Latinoamérica, que nos da esos inputs. Realmente no somos el mismo país, eso estamos claros, pero podemos tener un concepto de Latinoamérica y esa particularidad social que se vive en toda la región. Por lo que es importante ir entendiendo este trabajo que se ha venido haciendo. También vamos a incluir ¿qué? Trabajos de Ecuador, por supuesto. Y una segunda parte que está incluida con el tema de tomar el pulso de qué está pasando en el Ecuador con esas empresas, con esas personas económicamente activas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál creen que es esa limitación que están teniendo las empresas? ¿Realmente existe un tema de inclusión? ¿Cuál es el porcentaje que tenemos de inclusión? ¿Cuáles han sido las opiniones que se han tenido si se ha incluido personas con espectro de autismo? Es importante mencionar que a lo largo de Latinoamérica hay un conjunto importante y representativo de trabajos investigativos. Uno de ellos fue ejecutado en Colombia en el año 2018, donde uno de los factores que saca y pone sobre la mesa es el tema del enfoque vocacional. Dice, para asegurar un tema de inclusión laboral como tal, debemos preocuparnos desde el paso previo. Ese paso donde nosotros estemos formando a la persona con autismo. Y entonces nos invita también a un tema de entendimiento, de conocer a la persona, conocer cuáles son sus capacidades, que haya un análisis tanto psicológico como físico, funcional, de cuáles son las capacidades que puede potenciarse y en cuál ambiente laboral va a poder desempeñarse como tal. Entonces aprovechemos del conocimiento de esa persona, aprovechemos de las actitudes que tiene esa persona, ¿para qué? Para asegurar su estabilidad laboral y su inclusión laboral más que nada. Otro trabajo que también parece interesante es uno desarrollado en Costa Rica en el año 2019. En este caso, lo que pone sobre la mesa es que las empresas tienen un freno, una limitación al poder decidir si incluir o no incluir personas con autismo porque no se sienten primero el tema de completamente capacitadas
para atender las necesidades que puedan tener personas bajo estas condiciones como tal, y que también crean que las adecuaciones de sus instalaciones no prestan las garantías ni las seguridades pertinentes. Otro trabajo que es muy importante, más que nada porque le da una vuelta al enfoque, es uno que fue ejecutado en Argentina en el año 2010. ¿Qué es lo interesante de la conclusión que sacan? Es que no solo pensemos en la parte del empleador, de la parte de la empresa, también veamos esa contrapartida. ¿Qué está pasando con los familiares? Esos familiares también están teniendo que, son renuentes a exponer a las personas con autismo a un tema de un reclutamiento o que formen parte activa de una empresa, porque pueden sentir la sensación de que están exponiéndolos a situaciones de abuso, por ejemplo. Entonces es un entendimiento más global, ¿no? Estamos teniendo es la parte de la empresa, pero también la parte de la familia. Ahora, si nosotros nos referimos a lo que es Ecuador, tenemos dos trabajos que estoy poniendo a colación, que los pueden ver en esta parte de la pantalla también. Es uno ejecutado en el 2018, donde nos dice, a ver, el tema de la inclusión realmente y a manera estadística, ¿dónde está teniendo mayor cabida para personas con autismo? En el sector privado que en el sector público. ¿Okay? Y eso va de la mano con el siguiente trabajo que fue ejecutado en el 2020, donde nos dice que para que nosotros podamos garantizar trabajos de una manera sostenible y que la empresa esté comprometida a su inclusión de personas con autismo que presenten este tipo de condiciones, tiene que nacer ¿de qué? De los lineamientos de la propia organización como tal, y no que obedezca a simplemente el cumplimiento de una normativa legal, un lineamiento tributario, un lineamiento estatal. Ahora, aquí es importante también mencionar algo. El autismo como tal ha sido considerado, por lo menos en Ecuador, como un tema de discapacidad. Y como tal está avalado o está incluido dentro de algunos cuerpos legales. Dentro de esos cuerpos legales nosotros podemos tener el tema de ley de discapacidad, tenemos el Código de Trabajo, tenemos el tema de la Constitución de la República como tal, pero dentro de todos esos lineamientos que podemos nosotros encontrar, hay uno que es particularmente relacionado con el tema de la inclusión laboral, que es el tema de que las empresas que tengan más de 25 empleados deben incorporar por lo menos 4% de su plantilla con personas que presenten algún tipo de discapacidad. A primera línea nosotros diríamos, perfecto, estamos incluyendo a personas con autismo dentro de este gran paraguas. Pero ¿qué está pasando? Al momento de nosotros ponerlo dentro de un gran paraguas como tal, no estamos atendiendo que las necesidades específicas de las personas que tienen este tipo de condición. Y aparte, ¿qué está pasando? Estadísticamente se contrata más personas con discapacidad física que personas que tengan discapacidad de tipo intelectual o conductual. En este momento, al poner eso sobre la mesa que estamos diciendo, realmente ese gran paraguas que decíamos que está bajo de un tema de discapacidad, realmente no está ofreciendo ningún tipo de garantía para personas con condición de espectro de autismo. Como parte del trabajo de investigación que estoy presentando, se ejecutó una encuesta a personas económicamente activas relacionados a los sectores industriales, comercial y de educación como tal. Y lo que se hizo fue algunos cuestionamientos para determinar cuál era la relación real que estamos viviendo como país en este año 2022. Y obtuvimos datos muy importantes y relevantes por compartir. Entre ellos, el primer cuestionamiento fue, ¿qué características usted asignaría a una persona con condiciones de espectro de autista? Y lo que nos supieron decir fue comunicación limitada, retraídos, eh, inteligentes, incomprendidos y tímidos.
Si nos damos cuenta, la mayoría de las características que estamos mencionando están referentes al tema de la comunicación, pero no descartan el tema de la inteligencia. Esto nos abre una puerta a decir sí, las personas que están involucradas en los sectores económicos como tal creen que hay condiciones que puedan permitir su incorporación dentro del negocio de una manera activa como tal, porque tienen que inteligencia y tienen capacidades. Eso es un aspecto muy positivo. ¿Por qué? Porque en el entendimiento global de las personas está esa característica asignada a ¿qué? A personas con autismo. ¿Ok? También hicimos el cuestionamiento de cuántos de ellos conocen a personas que tengan condición de autismo. Apenas el 49% pudo afirmar que conocían a personas con estas características. El otro 51% fue relacionado a que no conoce o que no está seguro si conoce a una persona con estas características. ¿Qué nos está diciendo esto? Que también falta un tema de mayor profundidad en el conocer cuáles son las características, cuáles son las limitaciones, cuáles son las formas de interpretar el accionar de las personas. Entonces, hay una oportunidad más de poder entender, poder capacitarse. Otro de los cuestionamientos que se hizo, y el más importante, siendo un poco sinceros, en el tema de este trabajo es la inclusión laboral, el porcentaje de contratación de personas con autismo. Y aquí tenemos que decir que lamentablemente solo el 10% de los encuestados dijo que su empresa había incorporado a personas que presenten autismo. El otro 90% dijo que no. Entonces, se les preguntó también, ¿sus empresas tienen lineamientos claros acerca de la inclusión de personas con este tipo de condición? A los que nos supieron decir solo el 11% de los encuestados que sus empresas contaban con estos lineamientos y que habían sido que cascadeados a toda la organización. Así también, a las personas que afirmaron que en su empresa no había habido un tema de inclusión y contratación de personas con autismo, el 66% nos dijo que esto correspondía a, que, a una falta de capacitación por parte de la empresa, que faltaba un tema de preparación, un tema de adecuaciones a los puestos de trabajo, y que en sobremedida lo que iba a ayudar a una efectiva inclusión, a algo que sea sostenible, que no sea simplemente como para cumplir con algún requisito, era el tema de que toda la organización esté claro cuáles son estas características de las personas con autismo y de qué manera se puede llegar a dar un soporte, porque ese es uno de los primeros aspectos negativos, el tema del desconocimiento. El tema del desconocimiento que está generando un tema de temor a las organizaciones en general. ¿Y qué pasó en cambio con las personas que dijeron, si mi empresa ha incluido a personas con autismo? Les preguntamos que nos dé su retroalimentación, su feedback del soporte en que han dado a estas personas con autismo. A lo que el 100% de las personas encuestadas nos dijo, su aporte ha sido significativo y ha sido positivo para la gestión de la empresa. Partiendo de los puntos que ya hemos revisado, tanto de los estudios investigativos que se han desarrollado tanto en Latinoamérica, incluido Ecuador, y la encuesta que se hizo a personas económicamente activas en el país en este año, podemos llegar como a conclusión de que el tema de la inclusión para personas con condición de espectro de autismo aún sigue siendo un trabajo que necesita mucho esmero, que necesita más planes de acción, necesita más incorporación, necesita más temas de conocimiento, más puestas en acción como tal, ¿no? Hay una oportunidad de mejora muy importante como tal. ¿Hay una base para hacerlo? Sí. Estamos teniendo ya un mayor entendimiento de cuáles son esas limitaciones. ¿Hay estudios acerca de eso? Sí. Entonces, ¿hay camino por recorrer? Hay algo que se ha hecho, pero tenemos que seguir mejorando como tal.
y creo oportuno este tipo de trabajo y este tipo de estudios. ¿Para qué? Para que pongamos en la mesa esas decisiones que tomamos que tomar. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier tipo de inquietud acerca del trabajo que está siendo presentado en este momento, pueden hacerlo a través de las herramientas que está poniendo justamente este congreso, y mis datos como tal se encuentran dentro de la información de la presente ponencia.